Dios les bendiga a todos los que semanalmente nos siguen a través de las redes sociales, en el lugar donde usted se encuentre, sea mañana, tarde, noche, según usted se haya dispuesto a escuchar este mensaje, el Espíritu Santo esté trayendo revelación, sabiduría, conocimiento para alcanzar todo aquello que Dios tiene prometido para los que le aman. En esta oportunidad quiero que usted y yo leamos algunos pasajes de la Escritura que nos van a llevar a entender qué es lo que Dios tiene para usted y qué significó la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para ello vamos a abrir primeramente el libro de Filipenses, allí en el capítulo 2, y vamos a leer en la medida en que usted pueda la palabra de Dios. Y esta dice lo siguiente, libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice la palabra de Dios desde el verso 5 en adelante. Quiero que usted me acompañe en esta porción de la Escritura. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Cuando nosotros, los que amamos, creemos y anhelamos alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que entender que la historia se divide en dos partes. Así como cuando Elías llamó a los profetas de Baal, de Acera, y los avergonzó, colocó dos medidas de grano. Uno correspondía al Antiguo, otro al Nuevo Testamento. Vertió agua sobre ellos, el Espíritu. La palabra mata, el Espíritu vivifica. Y luego Dios descendió con fuego. El fuego es la manifestación de Él. Él se pasea en medio de los holocaustos cuando son aceptados. Yo quiero hoy señalarte qué significa que Jesús haya vencido en la cruz del Calvario. El libro de Efesios, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos relata lo siguiente desde el verso 17 en adelante. Dice así: para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Algo que usted y yo tenemos que anhelar es que Él nos dé espíritu de revelación y de conocimiento de Él. Sabiduría para que podamos entender cuáles son esas maravillas escondidas para el mundo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, las cuales son reveladas a los que Él ama. Ahora dice el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No los ojos con los que tú miras en forma natural, sino aquellos que te hacen creer para luego ver. Esto es muy común cuando oramos por milagros. Primero creemos y luego vemos. Cuando Dios te alumbra esos ojos, los del entendimiento, dice la palabra de Dios, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos. Tengo una herencia, la misma herencia que pueden reclamar tus hijos de ti. Tú como hijo eres heredero de todo lo que le corresponde a él. Recordemos que Jesucristo fue el primogénito de toda creación. Si Él es el primogénito, significa que usted y yo también somos hijos de Cristo. Él fue el primero, hijo de Dios. Ahora usted y yo, coherederos juntamente con Él. Somos partícipes de todo aquello que Él le arrebató a Satanás en la cruz del Calvario. Filipenses capítulo 2 nos relataba hace un momento que Él tomó, quitó, sacó a Satanás, le arrebató a Satanás todo aquello de lo cual Él le había robado a Adán el día en que cae en el Edén. Quiero hablarles, para ir introduciéndolos, de Abraham, el siervo, de quien Dios saca de su casa, de su parentela, para llevarlos a una tierra donde fluye la bendición de Dios. Abraham, el hombre más rico de toda la tierra, jamás quiso contender con nadie, regalaba los pozos. Y él heredó, como consecuencia de ellos, un pozo, una vertiente de aguas vivas. El hombre más rico de toda la tierra, el que liberó a su siervo Lot, simplemente compró un cementerio para enterrar a su esposa porque sus ojos estaban puestos en la nueva Jerusalén, la del cielo. No esta por la cual pelean los judíos, sino la Israel que heredaremos, la Jerusalén que heredaremos los israelitas, los verdaderos hijos de Dios, porque Israel significa vencedores, no judío, no hebreo. Los vencedores, los que han tomado y creído en Jesucristo. Ahora, Abraham, el padre de la fe, el hombre que se atrevió a creerle a Dios. Ahora nosotros, creyendo en Él por medio de Jesucristo, tomamos todas las bendiciones que Dios derramó sobre aquel a quien le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo o como la arena que está a orillas del mar. Usted y yo, 1000 generaciones, porque así hace Dios con los que le aman. Creo que usted va entendiendo a dónde quiero llevarlo. Uno es el evangelio antes de Cristo y otra es el evangelio Cristo y Cristo resucitado. El Cristo que apareció a los 12 años y discutía con los doctores de la ley es un evangelio. El Cristo que luego el cielo se abre y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado sobre el cual tengo complacencia. Y luego es llevado al desierto y allí en el desierto Satanás, Samael, el engañador, el mentiroso, el ladrón, intenta tentarlo. Y en una de esas tentaciones le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y allí muchos caen en la mentira y en la trampa del diablo de que este mundo le pertenece a él. Tengo que recordarte hoy que fue él quien dijo: mía es la tierra y su plenitud. Nada tiene un diablo vencido y derrotado como posesión de él sobre este globo terráqueo. Pero hay quienes todavía siguen creyendo en la mentira de él, como aquellos que están enfermos. ¿Cómo enfermos? Si en la cruz del Calvario él se llevó cautiva todas nuestras enfermedades, se llevó cautiva todas nuestras dolencias. Por sus llagas hemos sido todos nosotros curados. No es que vamos a ser, ya fuimos. ¿Qué tiene de poderoso la cruz que avergüenza al diablo y lo hace retorcer? Antes de Cristo,
hubo un profeta que se enoja con el rey Saúl. Este era Samuel. Samuel ya había muerto. Saúl va a consultar con una hechicera, una bruja, una espiritista. Y esta espiritista hace volver a Samuel. Y Samuel le dice a Saúl, ¿por qué me sacaste de mi descanso? ¿Por qué me hiciste venir? ¿Cómo es que Samuel vuelve siendo profeta de Dios a la orden de una bruja? Y es que hasta ese tiempo Satanás tenía las llaves de la muerte, del infierno, del abismo. Pero en la cruz del Calvario, Jesús los avergüenza triunfando sobre ellos. Les arrebata la llave de la muerte, de la vida. Les arrebata la llave del abismo. Y no tiene ya más potestad. Y así como no tiene potestad en este tiempo, tampoco puede decirte todo esto, te daré si postrado me adorares. Porque en ese tiempo Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ya nada puede hacer un demonio vencido ante el poder de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, habiendo Jesús arrebatado las llaves de la vida, de la muerte, triunfado sobre Satanás, siendo Él el dueño, autor, consumador de la fe y de todo lo que existe? Porque dice la palabra que todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él todas las cosas subsisten. ¿Cómo es que todavía hay hijos de las tinieblas? Hay gente que no conoce a Jesucristo, que está disfrutando de lo que a ti por herencia te pertenece. Es verdad que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, pero también es verdad que Dios ha prometido bendecirte, estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, cómo tú vives esos días corresponderá al crecimiento, corresponderá al alumbramiento de tus ojos, a la fe, y corresponderá al conocimiento que tú tengas de Dios. El libro de Efesios, Filipenses, el libro que vamos a leer en un momento, han sido escritos nada más y nada menos que por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es aquel quien dice, conozco a un hombre, no sé si en la carne, en el espíritu, subió al cielo, donde vio cosas que le es imposible contar, no les dado contar. Y esto me trae a memoria cuando Jesús habla ya en el libro de San Juan, capítulo 6, y le dice a sus amigos, tengo muchas cosas más para hablarlos, para deciros, pero en este tiempo no están preparados, no la podrán sobrellevar. Volvemos a caer en esto. La intimidad, la oración, la relación, la búsqueda de Dios hará que usted tenga cada día mayor sabiduría, mayor conocimiento, mayor revelación y mayor alumbramiento para alcanzar lo que Dios tiene para ti. La Biblia nos enseña, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Ahora, no se puede querer alcanzar lo mucho si no eres fiel en lo poco. Para esto, tengo que decirte que una de las artimañas que más usa el diablo son aquellas pequeñas moscas que van a arruinar tu perfume y que te van a impedir obtener lo que por herencia te corresponde. Seguramente uno de los argumentos donde más azota el diablo es contra el diezmo. Y algunos dirán, eso es para el Antiguo Testamento, cuando todavía ni siquiera viven el nuevo pacto.
El diezmo fue instituido por Dios nada más y nada menos que para que nosotros aprendamos a tener temor de Él. Y el que no diezma pierde el temor de Dios. Pero el diezmo no lo es todo. Está el pacto, está la primicia, está la ofrenda. Aquel pacto que Jesús renovó en aquella cruz del Calvario, haciendo las cosas superiores todavía, arrebatándole al diablo todo lo que él le había quitado al primer Adán. Por eso a Jesús se lo reconoce como el segundo Adán, el que venció al diablo. Ahora, en el libro de Santiago, capítulo 4, quiero que usted me acompañe en la medida que pueda hacerlo. Y vamos a leer usted y yo juntos. Vamos a hacerlo desde el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Y luego dice, porque no pedís. El diablo va a intentar de muchas maneras que tu relación con Dios esté cortada. La Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero ¿cómo podéis pedir si no buscás y si no llamás y si no pasas tiempo con aquel que te llamó para alcanzar esa gloria que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre? Dice la palabra de Dios en el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo alcanzar todas aquellas cosas que me llevarán a ser una lámpara que puesta en un lugar alto alumbre a muchos? ¿Cómo puedo llegar yo a ser aquella cabeza y no cola? ¿O prestar y no pedir prestado, estando lejos del mundo? Verdaderamente, Jesús rompió sus vestiduras, se puso a la altura del que había caído, del que había sido robado y dejado casi muerto, y pagó también las deudas. Para esto, quiero que usted entienda que la palabra de Dios nos enseña: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu espíritu. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero encerrémonos en la primera enseñanza de ese versículo, porque el que ha cumplido este versículo ha cumplido toda la ley y todos los profetas. Ahora, ¿cómo amo a Dios de tal manera que Él me abra las compuertas de los cielos? ¿Cómo puedo enamorarme de Dios de tal manera que Él me diga, sé que tú no te vas a extraviar ni te vas a perder? Volvamos al principio y recordemos a aquel hombre a quien Dios saca de su casa, de su parentela, para llevarlo a una tierra donde la gloria de Dios se manifiesta. Abraham. Abraham camina con Dios, es bendecido, es prosperado, pero llega un momento en que Dios le concede lo que en 100 años él había pedido. 100 años es como un día, 1000 días es mil
1000 años es como un día. En un día Dios le abre la compuerta de los cielos y le da la risa que él por tantos años había esperado. Y habiendo obtenido la risa, Abraham empieza a olvidarse de Dios. Empieza a olvidarse de aquel que era su amigo, de aquel a quien le había liberado a su siervo Lot, de aquel a quien lo hizo prosperar en tierra desértica. Y un día, en el libro de Génesis capítulo 21, Dios lo llama a Abraham y le dice, dame ahora tu hijo, tu único. Lo lleva 3 días, camina por el desierto. Casualidad, 3 días fueron los que Jesús estuvo en el infierno, en la muerte, para arrebatarle las llaves de la muerte al diablo. Después de esos 3 días, vieron un monte, subieron a él, cargaron la leña. Y Isaac pregunta, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Recuerde esa palabra, cordero. Abraham simplemente, el que había conocido y conocía y sabía de la bondad de Dios y que nadie puede darle más a Dios de lo que Él ha dado. Dios se proveerá de cordero. La verdad es que estando ahí arriba, ya sobre la piedra ordenada, sobre el altar ordenado, la leña dispuesta, es colocado nada más y nada menos que Risa, Isaac. Abraham va a traspasar con su daga a ese niño, ya un joven, y se oye a sus espaldas un carnero trabado por un zarzal, por sus cuernos en un zarzal. Y Dios toma ese carnero. Allí Dios se olvida del cordero. El cordero ha sido aceptado, le salva la vida, lo saca. Por eso la Biblia nos enseña que el Padre resucitó a Jesucristo. Y así como resucitó al Hijo, nos resucitará también a nosotros. ¿Quién estaba trabado por sus cuernos? Sus cuernos son autoridad, algo que un sacerdote, una persona crecida, es carnero, una persona que ha logrado algo por algo y cree que esos cuernos le han dado el poder, le han dado la autoridad y está allí trabado en una zarza. La zarza es símbolo de lo que no permanece del mundo, de lo que un día será echado al lago de azufre y fuego y arderá. Ese es el fin de esta tierra. Pero ahí estaba el carnero y Dios se toma de ese carnero. No quiero predicar sobre eso ahora. Ahora estoy hablando de la resurrección. Isaac resucita. Isaac vuelve con su padre. La risa, pero también vuelve el saber que Isaac no sería motivo de separación de Dios. No sería motivo de idolatría delante de Dios. Cuando Dios va a darte riquezas, te dará de tal manera que tú no te pierdas, que tú no te extravíes. Jamás le olvidaré las palabras que le dije a un empresario hace muchos años, allí en Buenos Aires. Dios me dice que quiere darte mucho más de lo que tienes. Recuerda que la Biblia dice, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Pero no te puedo dar porque si te doy, te pierdes. Si te entrego lo que tengo para ti, tú hoy te pierdes. Y el hombre me dijo, ¿cómo puedo perderme? Es simple. Si hay algo que se interpone, si hay algo que es prioridad ante Dios, ese es motivo de perdición. Por eso Dios le reclamó risa a Abraham. Ahora vamos a ti y vengamos a mí. Cuando Dios va a depositar sobre nosotros, primero nos dará entendimiento, sabiduría, conocimiento de Él. Cuando yo conozco que el todo es Dios, entonces entiendo que no se puede servir a Dios y a las riquezas.
Porque se amará al uno y se aborrecerá al otro, o se estimará a uno y se menospreciará al otro. Cuando yo hablo de menosprecio, quiero que usted comprenda y lo lleve a esta dimensión. Dios honra a los que le honran, y los que le menosprecian serán tenidos en poco. ¿Cuántos en medio de esta generación, llamados conocedores de Jesucristo, habiéndole recibido, siendo bautizados en agua y en espíritu, todavía son cola? Cuando Dios dijo en su palabra que serías cabeza y no cola. Cuando Dios dijo que prestarías y no pedirías prestado. Entonces, el problema no es Dios, es lo que nosotros tenemos, conocemos y el lugar que le damos a Dios. Dios honra a los que le honran y los que le menosprecian serán tenidos en poco. Cuando nosotros entendamos que Dios ha instituido el diezmo para poner temor de Él en nosotros, cuando nosotros entendamos que Él nos ha pedido las primicias, porque si somos fieles en lo primero, Él nos dará lo postrero. Si somos fieles en lo poco, Él nos dará lo mucho. Cuando nosotros entendamos que ofrenda no es limosna. Yo les enseño a mis hijos, no tengo temor del diezmo, porque sé que es 10. No es ni 9, ni 8, ni 11, ni 12, es 10. Pero sí tengo temor muchas veces de las ofrendas, porque puedo decírtelo por experiencia al ofrendar. Yo siento en mi corazón cuando lo hago bien y siento en mi corazón cuando lo hago mal. Y si cuando siembro lo hago pensando en cuánto es lo que me queda o qué problemas tengo a solucionar antes de ofrendar, entonces caigo en un pecado aún peor o mayor. No estoy creyendo en que aquel que me ha recibido y me ha llamado cambiará mi historia. Habiendo dicho todas estas cosas, ¿estás dispuesto a ser cabeza o seguirás peleando, enredado en medio de un mundo que todavía te hace creer que Satanás es el dueño de esto? Es verdad que en el aire, en el primer cielo, se mueven las aves del cielo. Eso significa los gobernantes de maldad, los principados, las potestades de maldad. Pero también es verdad que en la cruz del Calvario, habiendo Jesucristo recibido un nombre que es sobre todo nombre, me dio el poder y la autoridad para sentarme juntamente con Él en los lugares espirituales, celestiales, en Cristo Jesús. Esto es mucho más encima de toda cima que tenga Satanás. Recuerda que Dios te quiere colocar en alto para que en medio de tus alturas tú lo pongas a Él en alto sobre alto, mucho más alto todavía. ¿Estás dispuesto a pagar este precio y hacer lo que Dios te demanda? Porque si es así, sé que Dios te sorprenderá a ti y a toda tu casa. Que Dios te bendiga.